Hola, hoy nos vamos a meter en el impuesto al valor agregado, lo que todos conocen comúnmente como el IVA. Es un impuesto nacional y es un impuesto que grava al consumo. Vamos a ver dentro de todos los artículos que tienen los que considero más importantes o que los van a adentrar en el tema del impuesto al valor agregado. Obviamente que conjuntamente con cada uno de estos artículos hay que tener la ley para verificar la continuidad de estos y de otros artículos. Obviamente que en el artículo primero está el objeto que grava a los consumos. Y por lo tanto vamos a ver que el primer punto que tenemos son las ventas de cosas muebles, las obras, locaciones y prestaciones de servicios, las importaciones definitivas de bienes y después las prestaciones comprendidas realizadas en el exterior, como ustedes verán en el inciso D, y los servicios digitales. Obviamente que en resumen son las ventas de bienes y prestaciones de servicios los que están alcanzados por el impuesto al valor agregado. En el artículo 2 ustedes van a verificar cuál es para la ley del impuesto a las ganancias el concepto de venta, ¿sí? Y obviamente que en su inciso A nos dice que es toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o ideal, ¿sí? Las sucesiones indivisas y entidades de cualquier índole, ¿sí? O sea que lo que estamos primero determinando que es la transferencia a título oneroso, ¿sí? Entre personas. Obviamente que nosotros vamos a tener que ver cuáles son los sujetos del impuesto. Para ello, el artículo 4 nos determina cuáles son los sujetos al impuesto. Tengan en cuenta que todos aquellos sujetos que estén alcanzados deben inscribirse en el impuesto al valor agregado y cuando ustedes vean este sujeto es un responsable inscripto, es un responsable inscripto ante el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y obviamente tiene que cumplir con todas las obligaciones que tiene acerca de ese impuesto, como por ejemplo cumplir con las obligaciones que tienen que ver con la facturación y emitir ese responsable inscripto facturas A o facturas B. En el artículo número 5 nos habla del hecho imponible. O sea, ustedes verán ahí, desde los incisos A al I, cada uno de los hechos imponibles que se generan. Cuando hay un hecho imponible, obviamente que después hay que aplicar, la tasa del impuesto que corresponda. Más adelante vamos a ver cuáles son las tasas. En el artículo número 7, ustedes van a encontrar desde el inciso A hasta el inciso H las exenciones, o sea, qué actividades están exentas. Como verán, la primera es la que siempre damos el ejemplo, que son los libros, ¿sí? Los sellos de correo, ¿sí? El oro amonedado, y así se van determinando cada una de las exenciones que no tienen impuesto al valor agregado, ¿sí? Que no generan un hecho imponible. El artículo 10 nos determina cómo nosotros sabemos cuál es la base imponible. Obviamente que esa base imponible es el precio neto de venta. A ese precio neto de venta yo le voy a calcular el porcentual que corresponde del impuesto al valor agregado. Tengan en cuenta, primero tenemos que determinar el hecho imponible. Después tenemos que determinar la base imponible. Y cuando yo tengo la base imponible, le tengo que calcular la tasa normal o general o tasas que tienen que ver con tasas reducidas o tasas incrementales, ¿sí?
Pero eso de acuerdo a qué es lo que yo estoy grabando. Pero esta es la base imponible, el precio neto de la venta. Obviamente que la liquidación del impuesto al valor agregado es un juego entre el débito fiscal es lo que factura la persona a terceros, con el crédito fiscal, o sea, todo lo que obtiene por facturaciones de terceros, y también lo que se llama las retenciones del IVA y las percepciones del IVA, que también integran la liquidación mensual. En este caso, el débito fiscal, ¿sí?, es lo facturado por impuesto al valor agregado durante un periodo de tiempo, el periodo de tiempo es mensual, ¿sí?, que efectuó esta persona a través de todas sus ventas. Ese es el débito fiscal, ¿sí?, lo que debería depositar esa persona en la cuenta de la AFIP por impuesto al valor agregado. Pero nosotros tenemos el crédito fiscal. Ese crédito fiscal no es nada más ni nada menos que todos los IVA facturados por terceros que han sido pagados por la empresa o la persona de existencia visible o de existencia ideal, ¿sí? Entonces, ya tenemos ese juego de débito fiscal menos crédito fiscal. A eso nosotros le vamos a tener que restar todas las retenciones que nos hicieron de impuesto al valor agregado o percepciones que nos hicieron de impuesto al valor agregado. Cuando nosotros generamos la declaración jurada o la posición mensual, cuando yo digo débito fiscal menos crédito fiscal, si el crédito fiscal es superior al débito fiscal, digo que tengo un saldo técnico a favor de la empresa. Ese saldo técnico a favor de la empresa o de la persona, ¿sí?, ese saldo técnico se va a usar como saldo a favor en el próximo ejercicio. Cuando ese saldo final se genera por retenciones y percepciones, esas retenciones y percepciones de más contra ese débito fiscal, nosotros hablamos del saldo de libre disponibilidad. Ese saldo de libre disponibilidad puede usarse para el próximo ejercicio, para la próxima declaración jurada. Cuando hablo de ejercicio hablo de mes. O también ese saldo de libre disponibilidad puede usarse para compensar, a través del mecanismo de compensación que tiene la AFIP, algún otro impuesto que se permita compensar con los saldos de libre disponibilidad. Todo esto de saldos a favor, tanto saldos técnicos como saldos de libre disponibilidad, ustedes lo van a encontrar en el artículo 24 de la ley, que es un artículo extenso. Acá solamente está explicado sucintamente lo que es el saldo técnico y el saldo de libre disponibilidad. Obviamente que el periodo fiscal es mensual, ¿sí? El impuesto al valor agregado se liquida mensualmente. No existen declaraciones juradas anuales. Por lo tanto, si nosotros tenemos solamente declaraciones juradas originales, tendremos 12 declaraciones juradas por los 12 meses del año. Generalmente las declaraciones juradas se presentan aproximadamente, y dependiendo la terminación de cada uno de los quit de cada una de las personas de existencia visible o ideal, a partir de los días 20 del mes vencido. O sea que tenemos 20 días para generar la liquidación, la posición del impuesto al valor agregado, tener todos los débitos fiscales, tener todos los créditos fiscales, las percepciones y las retenciones. Obviamente que existen algunas empresas que tienen más conceptos a tener, pero la mayoría de las empresas se manejan con el débito, crédito, percepciones y retenciones. Y ahora vamos a ver el artículo 28 que nos habla de las tasas. La tasa general es del 21%.
si nada dice esa venta o esa prestación de servicios, nosotros la tenemos que tomar al 21%. Existen ciertas actividades que tienen una tasa incremental del 27%. Y existen ciertas actividades que tienen una tasa reducida del 10,5%. O sea, a la mitad del 21%. Pero también nosotros nos vamos a encontrar que existen bienes o actividades que en ciertos momentos tienen tasa cero. No están exentas, tienen tasa cero. Y es mucho más fácil pasar de 0 a 10,5 a 21 o a 27 que tenerla exenta, que se necesitan muchos más mecanismos. Es mucho más difícil a los libros que están exentos, porque hay que modificar la ley, pasarlo a una tasa del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, en el artículo 28, ustedes encontrarán cada una de las tasas. Y yo hago una aclaración en cuanto a la afectación. Cada uno de los impuestos, más que nada los nacionales, tienen un artículo en donde habla de la afectación. O sea, habla de para dónde van dirigidos esa recaudación del impuesto al valor agregado. En el caso del IVA, el 11% va a cubrir el régimen de la previsión social y el 89% se distribuye de conformidad con la ley 23.548, que no es nada más ni nada menos que la ley de coparticipación federal. Y ese 11% del IVA que va al régimen de previsión social, un 90% va al régimen nacional de previsión social y el 10% restante se divide entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como verán, parte de lo recaudado del impuesto al valor agregado que ingresa a rentas generales va a parar en un 11% a soportar el régimen de la previsión social. Esto es más o menos los artículos más importantes del impuesto al valor agregado. Obviamente que todo el articulado es importante. Y cuando ustedes tengan algún tipo de dudas, lo primero que tienen que hacer es acudir a la ley de impuesto al valor agregado y a su reglamentación para saber cómo tratar algún caso en especial. Espero que les haya servido esta explicación.